Nunca había creído en eso del amor en el trabajo. Me parecía una fórmula peligrosa, una receta perfecta para el desastre. Pero claro, una cosa es decirlo, y otra muy distinta es vivirlo. Y yo, Julieta Andrade, productora de contenido en Canal 14, una de las emisoras televisivas más caóticas y adictivas de Buenos Aires, estaba a punto de descubrirlo de la peor y más intensa manera. Todo comenzó una noche cualquiera. O al menos, eso pensé. Una noche como tantas otras, en que las luces del estudio se apagaban lentamente mientras los monitores aún parpadeaban con los últimos fotogramas de un programa que apenas había salido al aire con vida. La presión era constante, el estrés una segunda piel, y los egos de algunos conductores se medían en toneladas. Pero esa noche él se quedó. Lautaro Ferrer, mi jefe. Director general de la emisora, 39 años, mirada dura, voz firme, y una presencia que hacía que todos bajaran la voz apenas él cruzaba el pasillo. Nunca lo había visto relajado. Jamás con la corbata suelta o las mangas arremangadas. Siempre impecable, distante, tan concentrado que parecía inmune a cualquier emoción. Hasta esa noche. Yo estaba en la sala de edición, ajustando los últimos clips para el noticiero de la mañana, cuando lo vi en el reflejo del cristal. Se apoyó contra el marco de la puerta, sin decir nada, solo observando. Me giré con una ceja levantada. ¿Necesitas algo?, pregunté, tratando de sonar casual. Solo ver cómo sobreviviste a la transmisión de hoy, respondió con una media sonrisa que rara vez mostraba. Estaba todo a punto de explotar y sin embargo, saliste ilesa. Bueno, eso es discutible, murmuré, señalando las ojeras bajo mis ojos y el café frío en mi escritorio. Él entró. Caminó despacio, con esa seguridad que siempre me irritaba un poco y me atraía demasiado. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos y me miró. No entiendo cómo haces. Todos en esta redacción corren como pollo sin cabeza, pero vos nunca perdés el control. Me reí, sin humor. ¿Y eso qué tiene? A veces quisiera perderlo. Gritar. Mandar todo al carajo. Entonces hacelo, dijo él, sorprendiéndome. A veces, gritar es necesario. Me quedé callada. Había algo en su tono, en sus ojos. Algo que no era profesional. Algo que me quemaba. ¿Vos gritás?, le pregunté, con el corazón latiendo raro. No. Yo contengo. Y eso, Julieta, también cansa. Silencio. Un silencio denso, cargado, casi eléctrico. Entonces se levantó. Caminó hacia mí. Se detuvo a menos de 1 metro. Y bajó la voz. No estoy acá como tu jefe, dijo. Estoy acá porque quería verte. Porque desde hace semanas, no dejo de pensar en vos. Sentí un vértigo. Un miedo irracional. Una atracción que me hizo olvidar cómo respirar. No dije nada. No podía. Él tampoco avanzó. No cruzó esa línea invisible. Solo me miró. Y en esa mirada había fuego. Había historia. Había deseo. Sé que esto es complicado, añadió. Pero si alguna vez querés hablar fuera de este caos, sabés dónde encontrarme. Y se fue. Así. Sin más. Me dejó con el corazón desbocado, con la piel encendida, con la certeza de que algo había cambiado para siempre. Esa noche no dormí. Me di vueltas en la cama, repasando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Intentando entender desde cuando yo también lo había estado mirando diferente. Porque la verdad es que sí. Lautaro Ferrer me gustaba. Mucho. Demasiado. Pero era mi jefe. Mi superior. Y además, estaba marcado por una historia de la que todos hablaban en voz baja, un matrimonio fallido, un hijo al que veía poco, una soledad que ocultaba detrás del trabajo. Yo no quería ser otra herida. Otro error. Y sin embargo, al día siguiente, cuando lo vi en la sala de reuniones, vestido de impecable traje oscuro, con su rostro serio y su voz dirigiendo al equipo con precisión quirúrgica, sentí un nudo en el estómago. No podía fingir. No podía evitarlo. Y lo peor era que él también lo sabía. Porque me miraba distinto. Porque al pasar junto a mí, su mano rozó mi espalda como si no pudiera evitarlo. Porque cada vez que hablábamos, sus ojos bajaban un segundo a mi boca, y luego regresaban, como pidiendo permiso. Durante semanas, jugamos ese juego peligroso. Palabras medidas. Silencios largos. Encuentros casuales que no eran tan casuales. Hasta que una noche, después de una transmisión desastrosa, discutimos fuerte. Yo lo enfrenté por una decisión que perjudicaba a mi equipo. Él me gritó. Yo también. La tensión era insoportable.
Y en medio de esa rabia compartida, de esa furia casi sensual, pasó. Me besó. Contra la pared de la oficina de producción. Feroz. Intenso. Real. Y yo le devolví el beso como si fuera la única forma de respirar. Fue un segundo. Tal vez 2. Pero suficiente para que todo cambiara. Al separarnos, jadeantes, él dijo, no debía ser eso. No, respondí. Pero yo tampoco debí quererlo tanto. Nos miramos. Supimos que estábamos perdidos. Y que, a partir de esa noche, ya nada sería igual. Me fui de la oficina temblando. No solo por el beso, por la intensidad del momento o por la forma en que su boca había buscado la mía como si supiera exactamente qué hacerme. Me fui temblando porque sabía lo que eso significaba. Porque esa noche, después de semanas de miradas contenidas y palabras a medias, algo se había roto. O liberado. Y ahora no había forma de retroceder. Esa noche no dormí. Otra vez. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, recordando cada segundo de esa escena. Su cuerpo acercándose al mío, su aliento en mi mejilla, sus manos firmes pero cuidadosas, su beso como una confesión. No debía ser eso, había dicho. Y sin embargo, lo había hecho. Y yo no lo había detenido. Al contrario. Lo había deseado. Lo había devuelto. Lo había sentido hasta los huesos. A la mañana siguiente, la rutina me golpeó con fuerza. El canal era un torbellino de siempre. Llamados urgentes, productores corriendo, conductores que exigían lo imposible. Pero todo me parecía más lento, como si una parte de mí ya no perteneciera a ese mundo. Como si todo hubiese cambiado. Y lo había hecho. Porque al entrar a la sala de edición, lo vi. Lautaro. De pie, hablando con uno de los técnicos, vestido con su traje oscuro habitual, serio, concentrado, hasta que me vio. Fue apenas un segundo. Pero su mirada cambió. Un destello. Un reconocimiento. Una promesa. Y luego, volvió a su tono profesional, como si nada hubiese pasado. Como si ese beso no hubiese encendido una chispa que ya era fuego. Durante todo el día evitamos estar solos. Fue como una coreografía silenciosa. Yo giraba por los pasillos opuestos, él delegaba reuniones que normalmente dirigía conmigo, nuestros caminos se cruzaban solo cuando no había forma de evitarlo. Y aún así, la tensión era insoportable. A la tarde, recibí un mensaje en mi celular. Número desconocido. Sala de edición 3. 19:45 tenemos que hablar. Supe que era él. Lo supe como se saben las cosas que no se dicen. Pasé el resto del día con el estómago en llamas. Y cuando el reloj marcó las 19:43, ya estaba ahí. La sala estaba en penumbra. Una sola lámpara encendida sobre la mesa, los monitores apagados. Él estaba de espaldas, mirando por la ventana. Me vio llegar por el reflejo. Gracias por venir, dijo sin girarse. Cerré la puerta detrás de mí. ¿Qué estamos haciendo, Lautaro? Pregunté, sin rodeos. Lo mismo me pregunto desde anoche. Se dio vuelta. Me miró. Y vi en sus ojos la misma confusión, el mismo deseo, el mismo miedo. No quiero ponerte en una situación incómoda, continuó. Sos una de las mejores profesionales que tengo. Sos brillante, comprometida, fuerte. Y yo no debería mirarte como te miro. ¿Y cómo me mirás? Susurré. Se acercó. 2 pasos. 3. Estaba tan cerca que podía oír su respiración. Como si fueras la única cosa que me importa. Como si tu voz calmara el caos. Como si no supiera cómo dejar de pensar en vos. Cerré los ojos. Sentí su mano rozar la mía. Esto es una locura, murmuré. Lo sé. Pero no puedo fingir que no pasa nada. No cuando te tengo tan cerca y me cuesta respirar. Nos besamos otra vez. Esta vez sin furia. Con una ternura que me rompió por dentro. Sus labios eran suaves, sus manos me rodearon como si tuviera miedo de quebrarme. Me besó como si ya no pudiera evitarlo. Como si ya no hubiese forma de volver atrás. Nos separamos, apenas. No podemos hacerlo acá, dije, con la voz temblando. Entonces vení a casa, susurró. Dudé. Por un instante. Pero después asentí. Esa noche, crucé la ciudad con el corazón desbocado. Su departamento era elegante, sobrio, cálido. No tenía rastros de una vida familiar. Solo él. Solo sus cosas, sus libros, su música. Me ofreció una copa de vino. Nos sentamos en el sillón. Hablamos poco. No hacía falta. Cuando me besó otra vez, fue distinto. Fue más profundo. Más real. Sus manos descubrieron mi piel con una reverencia que no conocía.
Me hizo el amor con una pasión contenida, con una delicadeza feroz, con una entrega que me dejó sin aire. Y cuando me dormí entre sus brazos, supe que algo dentro de mí se había transformado. Porque no era solo deseo. Era algo más. Era necesidad. Era conexión. Era vértigo. Al despertar, él ya estaba vestido. Me miró desde la cocina con una sonrisa suave. Hice café, dijo. Sé que te gusta fuerte. Me levanté, envuelta en su camisa, con el cuerpo aún marcado por su amor. Tomé la taza. Nos miramos. Y en ese instante, supe que estaba en peligro. Porque ya no podía fingir que esto era solo un error. Porque ya no era solo mi jefe. Era el hombre con el que había soñado sin saberlo. Y esa noche lo confirmé. Estaba enamorada de mi jefe. Durante las semanas siguientes, nuestras vidas se dividieron en dos dimensiones perfectamente opuestas. La oficial, pública, profesional, donde seguíamos actuando como si nada hubiese cambiado, donde nuestras miradas se evitaban con precisión quirúrgica y donde las palabras se medían con una frialdad casi teatral. Y la otra, la secreta, la verdadera, la que se vivía en susurros nocturnos, en encuentros robados detrás de puertas cerradas, en mensajes que borrábamos apenas leídos, en besos que sabían a urgencia y a peligro. Nuestro vínculo se volvió adictivo. Cada momento juntos era un escape del mundo, una burbuja donde solo existíamos él y yo, sin jerarquías ni cargos ni miedos. Nos veíamos casi todas las noches, en su departamento o, a veces, en hoteles discretos donde nadie pudiera reconocernos. Hacíamos el amor con una pasión contenida durante meses, con el cuerpo hablando lo que la boca aún no se atrevía a decir. Y sin embargo, cuanto más crecía ese fuego entre nosotros, más difícil era sostener la farsa durante el día. Yo sentía que mi piel lo llamaba incluso cuando estaba en la otra punta del canal. Bastaba con escuchar su voz en una reunión, con cruzarlo en un pasillo, para que mi cuerpo reaccionara. Y lo peor, o lo mejor, era que él sentía lo mismo. Una tarde, después de una jornada infernal, lo encontré solo en el estudio 2, revisando el set de un nuevo programa. Me acerqué sin pensarlo. Él me miró, exhaló despacio y dijo, «Estoy cansado de fingir que no me importás». Me acerqué aún más. «Entonces no finjamos». Nos besamos ahí mismo, entre cámaras apagadas y luces tenues. Fue breve, pero suficiente para que el corazón me golpeara en el pecho como un tambor. «No podemos seguir así», dije al separarnos. «Lo sé. Pero tampoco quiero perder esto». «Yo tampoco». Nos miramos largo rato. Y en ese silencio entendimos que estábamos atrapados. Atrapados por un sentimiento que no habíamos pedido pero que ya era imposible ignorar. Y entonces Lautaro propuso algo que me heló la sangre. «Estoy pensando en renunciar. Quiero dejar el canal». Respiré hondo. «¿Estás loco? No quiero seguir siendo tu jefe. Quiero ser tu pareja. Quiero poder caminar con vos por la calle. Tomarte de la mano. Decirte que te amo sin tener que mirar a los costados». Me quedé muda, porque por primera vez, esa palabra apareció, amor. Y me di cuenta de que sí, que también lo sentía, que no era solo deseo, no era solo pasión, era amor. Pero el miedo era real. Si él renunciaba, su carrera se vería afectada. Su reputación. Todo lo que había construido. «No quiero que sacrifiques todo por mí», le dije. «No quiero que después lo lamentes. Lo único que lamento es no haberme permitido esto antes». Nos abrazamos con fuerza. Y esa noche, por primera vez, me quedé a dormir en su casa sin preocuparme por la hora. Me preparó el desayuno. Me besó la frente. Y al salir, me dijo, «Sea como sea, vamos a estar juntos». Pero el mundo no nos dio tregua. 2 días después, comenzaron los rumores. Una asistente del equipo de prensa nos vio entrar al mismo hotel, en horarios distintos, pero demasiado cercanos, y bastó para que el comentario volara como pólvora. Primero fueron miradas. Luego susurros. Después, la directora de Recursos Humanos me llamó a su oficina. «Julieta, se está diciendo que estás involucrada con Ferrer. ¿Es cierto?» Tragué saliva. «No tengo nada que comentar sobre mi vida privada. Entendelo, si esto es real, podría ser trasladada. Las normas del canal son claras». Salí de esa reunión con el corazón en llamas. No por vergüenza. Por impotencia. Porque mi vida privada no debía ser motivo de amenaza. Pero lo era. Y lo sería aún más si no actuábamos. Esa misma noche, se lo conté a Lautaro. Me escuchó en silencio. «Entonces no hay más tiempo que perder», dijo. «Mañana presento mi renuncia». «No», protesté. «Sí. Mi decisión está tomada». Me abrazó.
Y supe que hablaba en serio. Pero también supe que ese gesto, ese acto de amor, cambiaría todo. Al día siguiente, su renuncia fue la bomba del canal. Nadie lo esperaba. Algunos se alegraron, otros se preocuparon. Pero todos hablaron. Y el rumor de nuestra relación ya no fue rumor. Fue noticia. Me miraban distinto. Me hablaban distinto. Sentí el peso del juicio. Sentí la carga del prejuicio. Pero también sentí la libertad. Porque ya no teníamos que escondernos. Porque esa noche, salimos juntos de su oficina, con cajas en las manos y las cabezas en alto. Caminamos hasta su auto. Me tomó de la mano. Y ahí, frente a todos, me besó. Un beso real. Un beso de amor. Un beso que dijo, esto es nuestro. Nos fuimos. Empezamos una nueva etapa. Más difícil. Más honesta. Más intensa. Él comenzó a trabajar como consultor independiente. Yo seguí en el canal, enfrentando miradas, pero firme. Porque el amor verdadero también se defiende. Y una noche, mientras cenábamos en su balcón, con la ciudad brillando abajo, me tomó la mano y dijo, nunca pensé que me enamoraría de una mujer que me desarma con una sola mirada. Y yo supe que ese era mi lugar. Que todo lo que habíamos arriesgado había valido la pena. Porque esa noche, mientras el viento nos acariciaba la piel, entendí algo más profundo que el amor mismo. No solo estaba enamorada de mi jefe. Estaba enamorada del hombre que renunció a todo, por no perderme. El primer mes después de su renuncia fue una mezcla de libertad y vértigo. Por un lado, ya no teníamos que escondernos. Podíamos caminar por la calle tomados de la mano, almorzar en un restaurante sin mirar a los costados, dormir abrazados sin preocuparnos por la hora. Pero por otro, las repercusiones no tardaron en aparecer. En el canal, el clima se había vuelto espeso. Algunos compañeros me felicitaban en voz baja, como si fuera un logro haber conquistado al intocable Ferrer. Otros, en cambio, me miraban con recelo, como si hubiese llegado a donde estaba gracias a esa relación y no por mi trabajo incansable de años. Los peores eran los silencios. Las miradas que no decían nada pero lo decían todo. Las reuniones en las que nadie me contradecía pero tampoco me incluían. Poco a poco, empecé a notar que mis responsabilidades eran menores. Que me quitaban proyectos importantes. Que las decisiones se tomaban sin consultarme. Fui a hablar con mi superior directa, la nueva directora de contenidos. Quiero entender qué está pasando, le dije, sin rodeos. No es personal, Julieta, respondió, evitando mi mirada. Es solo que hay una necesidad de reorganización. Estamos probando nuevos liderazgos. Sentí la bofetada sin sonido. Sabía lo que significaba. Me estaban desplazando. No oficialmente. No de frente. Pero sí de hecho. Volví a casa con la garganta cerrada. Sebastián me estaba esperando con la cena lista y una vela encendida. Cuando me vio entrar, dejó todo y vino a abrazarme. ¿Qué pasó?, preguntó. Me derrumbé en sus brazos. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpirme, con su mano acariciando mi espalda. Esto no puede seguir así, dijo finalmente. No mereces que te ninguneen. No quiero que piensen que me estoy victimizando, respondí. Pero me duele. Me duele porque trabajé demasiado por ese lugar. Entonces tenés que decidir si vale la pena seguir ahí. Me quedé en silencio. Porque la verdad era que no lo sabía. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había hecho por esa empresa. En las madrugadas editando, en los fines de semana robados al descanso, en los años en que había dado más de lo que tenía. ¿Y ahora? ¿Qué quedaba? Solo el juicio ajeno y una silla que se sentía cada vez más lejana. Al día siguiente, Sebastián me llevó a un espacio de coworking donde él había empezado a trabajar. Quiero mostrarte algo, dijo, y me abrió una carpeta con papeles y diagramas. Era un proyecto. Un canal digital independiente. Una plataforma de contenidos originales, con producción propia, equipo reducido, ideas frescas. Quiero hacerlo con vos, me dijo. Quiero que seas mi socia. Me quedé sin palabras. ¿Estás hablando en serio? Más que nunca. Quiero que construyamos algo desde cero. Nuestro. Con libertad. Con pasión. Con visión. Lo pensé. Lo sentí. Y supe que sí. Porque ese era el camino. No escapar, sino crear. No esconderme, sino avanzar. Pasamos las semanas siguientes diseñando el proyecto, definiendo nombres, reuniéndonos con colaboradores, grabando pilotos. Fue como volver a nacer profesionalmente. Yo me encargaba del contenido, él de la estrategia. Éramos un equipo. Un verdadero equipo. Y en medio de todo ese caos creativo, nuestro amor se profundizaba.
Aprendimos a convivir con nuestras diferencias. Yo era impulsiva, él más racional. Yo necesitaba hablarlo todo. Él guardaba más de lo que mostraba. Pero nos complementábamos. Discutíamos, sí. A veces fuerte. Pero siempre volvíamos. Siempre nos elegíamos. Una noche, mientras revisábamos unos clips en su computadora, me miró con una expresión que no conocía. ¿Qué? Pregunté. Nada, dijo. Es solo que, te veo. De verdad. Y cada vez que te miro, me pasa algo que no sé explicar. Me acerqué. Lo besé. A mí también me pasa. Me das miedo, confesó. ¿Por qué? Porque nunca me enamoré así. Y eso me desarma. Me quedé callada. Porque entendía ese miedo. Porque yo también lo sentía. Amar así, con esta intensidad, con esta entrega, daba vértigo. Pero también era lo más real que habíamos vivido. Los primeros episodios de nuestra plataforma salieron al aire en septiembre. Tuvimos buena recepción. Comentarios positivos. Las redes empezaron a moverse. Un canal pequeño, pero con alma. Un proyecto con corazón. Nuestra casa se llenó de cables, luces, agendas, listas. Y también de besos, abrazos, caricias. Porque cada paso que dábamos juntos nos unía más. Pero como todo lo que vale la pena, no tardaron en llegar los desafíos. Inversionistas interesados que querían cambiar nuestra esencia. Excompañeros que nos cuestionaban. Competencia que nos copiaba. Y el más inesperado, un mail anónimo. Decía que si no abandonaba el canal, difundirían fotos privadas mías y de Sebastián. Fotos que no sabíamos que existían. Fotos que, de algún modo, habían sido tomadas sin nuestro consentimiento. Me temblaron las manos. Sebastián quiso ir a la policía. Yo, primero, quise esconderme. Pero después, decidí enfrentar. Publicamos un comunicado. Hablamos de privacidad, de acoso, de derechos. Denunciamos. Y la respuesta del público fue contundente. Apoyo. Respeto. Fuerza. Me sorprendió. Me conmovió. Y me fortaleció. Esa noche, mientras mirábamos juntos los mensajes de apoyo, me giré hacia él. Gracias por no soltarme. Jamás lo haría, respondió. Me abrazó. Y en ese abrazo estaba todo. El pasado, el presente y un futuro que se abría frente a nosotros como un camino aún sin mapa, pero con un norte claro. El amor. Porque a pesar de las miradas, de los miedos, de los rumores y de los golpes bajos, seguíamos de pie. Juntos. Y más enamorados que nunca. Los días comenzaron a correr con una velocidad extraña, como si el tiempo hubiera entendido que estábamos intentando crear algo importante, algo verdadero, y nos concediera un pequeño margen de gracia para hacerlo florecer. Nuestra plataforma digital crecía con ritmo constante, los contenidos comenzaban a viralizarse y poco a poco dejábamos de ser una promesa para convertirnos en una referencia alternativa dentro del mundo mediático. Todo parecía fluir. Sebastián y yo habíamos encontrado una armonía peculiar. Trabajábamos codo a codo durante el día, discutiendo ideas, revisando guiones, eligiendo perfiles de entrevistados, y por las noches nos transformábamos nuevamente en amantes, en pareja, en refugio mutuo. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. No en el amor. Eso seguía intacto, sólido, ardiente. Cambió mi cuerpo. Cambió mi ritmo. Me sentía más cansada, más sensible, con náuseas matutinas y una intuición que no me dejaba en paz. Un martes al mediodía, mientras preparábamos una reunión con el equipo de guionistas, me encerré en el baño y lloré en silencio. No sabía por qué lloraba. O sí lo sabía, pero no quería nombrarlo. Me miré al espejo, vi mis ojos enrojecidos y una certeza me atravesó como un rayo. Estaba embarazada. Caminé durante horas esa tarde sin rumbo fijo, como si el movimiento pudiera darme respuestas. No era que no quisiera ser madre. Era que nunca lo había planeado. Era que mi vida se había armado sobre equilibrios inestables, sobre pasos medidos, y esto era una sacudida monumental. ¿Cómo iba a decirle a Sebastián? ¿Qué iba a cambiar entre nosotros? ¿Qué haríamos con todo lo que habíamos construido? Esa noche llegué tarde. Él estaba en el sofá, con la computadora sobre el regazo, anotando ideas para un nuevo formato. Me vio entrar y sonrió, pero al notar mi cara, dejó todo a un lado. ¿Qué pasó?, preguntó, poniéndose de pie. Me acerqué. Lo abracé. Y no dije nada. Solo apoyé mi rostro en su pecho, buscando ese lugar seguro donde todo parecía calmarse. Estoy embarazada, susurré. El silencio fue inmediato. Un silencio espeso, largo, lleno de posibilidades.
Sentí como su cuerpo se tensaba apenas, como su respiración se detenía. Pero luego sus brazos me rodearon con más fuerza. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Sí. Me hice 2 tests. Y no tengo dudas. Se apartó solo lo justo para mirarme a los ojos. ¿Y cómo te sentís? Tragué saliva. Confundida. Asustada. Emocionada. No sé. Todo junto. ¿Y querés tenerlo? Sí. No dudé. Y al decirlo, me sorprendí a mí misma. Porque sí, lo quería. Con miedo, sí. Con incertidumbre. Pero también con una ternura que me llenaba el pecho. Sebastián apoyó su frente contra la mía. Yo también, dijo. Lloré. Lloramos. Lloramos de alivio, de susto, de felicidad. Esa noche no dormimos. Hablamos hasta el amanecer. De nombres, de miedos, de cambios. De cómo íbamos a organizar nuestras vidas. De cómo ese hijo, o hija, no venía a romper nada, sino a unirnos más. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Empecé a sentir los efectos físicos con más intensidad. Sebastián se convirtió en un guardián amoroso. Me preparaba infusiones, me cocinaba cosas suaves, me leía por las noches cuando el insomnio me atacaba. Y en medio de todo eso, el trabajo seguía. Nuestra plataforma alcanzó su primer 1.000.000 de suscriptores y comenzamos a recibir propuestas de colaboración desde el exterior. Todo crecía. Todo se expandía. Pero con ese crecimiento también llegaron las tensiones. Las jornadas eran más largas, las decisiones más complejas, los desacuerdos más frecuentes. Discutíamos más. No por nosotros, sino por cómo debíamos manejar la empresa. No podemos aceptar esa alianza, decía yo. Van a querer cambiar nuestra esencia. Pero necesitamos capital, respondía él. No podemos sostener esto solo con pasión. Tampoco quiero vender nuestra libertad. ¿Y preferís que quiebremos? A veces, las discusiones eran tan intensas que terminábamos cada uno en una punta de la casa, sin hablarnos por horas. Pero siempre volvíamos. Siempre encontrábamos el modo. Una noche, después de una pelea especialmente dura, él vino a la cama y se sentó a mi lado. No sé hacerlo todo perfecto, Julie, dijo, con la voz quebrada. Pero no quiero perderte en el camino. Me giré, lo tomé de la mano. No me vas a perder. Pero tampoco quiero que esto nos consuma. Entonces aprendamos juntos, respondió. Porque esto que tenemos, no lo cambio por nada. Me besó con suavidad. Y en ese beso estaba toda la promesa. Empezamos a tomar decisiones diferentes. Contratamos más gente. Delegamos. Nos dimos espacio. Yo reduje mi carga horaria. Me dediqué más a mi embarazo. A sentir mi cuerpo. A conectarme con lo que venía. Sebastián también cambió. Empezó terapia. Comenzó a hablar con su hijo mayor con más frecuencia. Quiso reparar cosas que había dejado pendientes. Y eso me conmovió profundamente. Porque amar también era eso, crecer, sanar, acompañar al otro en sus procesos. A los 5 meses de embarazo, hicimos una ecografía 5D. La vimos por primera vez con detalle. Su carita, sus manitos, su latido. Y lloramos como niños. La llamamos alma. Porque eso era para nosotros, nuestra alma fuera del cuerpo. Decidimos no casarnos. No por rebeldía, sino porque no lo necesitábamos. Pero hicimos una ceremonia íntima. En casa. Con pocos amigos. Con flores silvestres. Con palabras dichas desde el corazón. Sebastián me prometió cuidarme. Yo le prometí seguir eligiéndolo. Y sellamos ese pacto con un beso que fue más fuerte que cualquier papel. Esa noche, mientras me acariciaba el vientre y susurraba cuentos a Alma, supe que había llegado a un lugar que nunca imaginé. Un lugar donde el amor no era ideal. Pero sí era real. Inmenso. Imperfecto. Verdadero. Y que todo había comenzado, una noche en la que me di cuenta que estaba enamorada de mi jefe. Pero ahora, era mucho más que eso. Estaba enamorada del hombre que construía la vida conmigo. Los meses siguientes se sintieron como un sueño suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiese frenado un poco su ritmo para permitirnos prepararnos, para darnos espacio a habitar esa transformación que lo tocaba todo: cuerpo, rutinas, prioridades, alma. Mi panza crecía con un ritmo constante, redonda, firme, como un faro que nos recordaba día a día que la vida estaba por cambiar para siempre. Sebastián era una mezcla de ternura infinita y ansiedad contenida. Me miraba como si yo llevara en mi vientre no solo a nuestra hija, sino también un pedazo de su corazón. Cada noche, sin excepción, me hablaba a la panza. Le contaba historias, le ponía música,
Le cantaba canciones suaves, me leía en voz alta mientras acariciaba mi abdomen con la paciencia de quien entiende que está tocando algo sagrado. Nuestra casa se volvió un templo de espera. Pintamos el cuarto de Alma con colores cálidos, colgamos móviles de nubes y estrellas, llenamos los estantes de cuentos y juguetes. Pero también nos llenamos de miedos. Porque a medida que se acercaba el parto, lo real se volvía abrumador. ¿Y si no estábamos listos? ¿Y si fallábamos? ¿Y si ese amor tan fuerte no alcanzaba para sostener lo que venía? Las discusiones reaparecieron, sutiles pero insistentes. A veces por tonterías, como armar el cochecito, cuál cuna elegir, qué nombre ponerle a su madrina, y a veces por cosas más profundas, como el miedo a repetir errores del pasado. Una noche, después de una pelea silenciosa que había durado horas, Sebastián se sentó a mi lado en la cama y soltó: «Tengo miedo de no estar a la altura». «Yo también», dije. Y nos abrazamos. Porque admitirlo nos hizo bien. Porque no éramos héroes. Éramos solo dos personas que se habían encontrado tarde, pero a tiempo. En medio de todo eso, nuestra plataforma seguía funcionando. Más sólida, más independiente. Habíamos logrado un equilibrio entre delegar y participar. Yo solo intervenía en temas clave. Sebastián había armado un equipo confiable. Pero el público quería vernos. Nos pedían entrevistas, notas, contenido donde estuviéramos los dos. Y aunque al principio nos resistimos, al final aceptamos. Grabamos un especial, la historia detrás de la historia. Hablamos de cómo nos conocimos, de lo que implicó enamorarse en un entorno tan rígido, de las decisiones difíciles, del juicio ajeno, del deseo de construir algo auténtico. Fue un éxito. Pero también nos expuso más de lo que esperábamos. Los medios tradicionales nos empezaron a citar. Algunos con respeto. Otros con sarcasmo. Las redes se llenaron de comentarios. Algunos dulces. Otros crueles. Una mañana, abrí el celular y encontré un mensaje privado anónimo. Qué vergüenza dar a luz a una hija con un jefe. Cero dignidad. Sentí un golpe seco en el pecho. Como si alguien hubiese entrado en mi casa con los pies sucios y me escupiera en la cara. Quise no darle importancia. Pero no pude. Sebastián me encontró llorando en la cocina, sentada en el suelo con el celular en la mano. «No vale la pena», dijo, quitándomelo suavemente. «No dejes que te roben lo que construimos. Es que me duele. No por mí. Por Alma. Porque ya está creciendo en un mundo que la va a juzgar antes de conocerla. Entonces hagamos que nuestro amor sea tan fuerte, tan limpio, tan real, que ni la maldad más cobarde pueda tocarla». Me abrazó. Y otra vez supe que estaba en el lugar correcto. Comencé terapia. Él también. Decidimos que queríamos llegar al nacimiento de nuestra hija lo más livianos posible. Soltamos culpas. Revisamos viejas heridas. Nos reconciliamos con partes de nosotros que habíamos escondido. Y así, con esa sanación lenta, llegó la última etapa del embarazo. El cuerpo me pesaba. Dormir era un lujo. Comer, una batalla. Pero en medio de todo eso, me sentía poderosa. Porque estaba gestando vida. Porque la espera se había vuelto casi mística. Y entonces, una madrugada de octubre, el dolor llegó. Fuerte. Real. Imparable. Sebastián me llevó al hospital con los ojos llenos de miedo y las manos temblorosas. Pero en la sala de parto, fue roca. Me sostuvo, me alentó, me dio fuerza. Y cuando Alma lloró por primera vez, supe que todo había valido la pena. Era hermosa, perfecta, pequeña, y nuestra. La pusieron sobre mi pecho y lloré como nunca. Sebastián también. Nos miramos y dijimos sin hablar: lo hicimos. Estuvimos 3 días en la clínica. Recibimos mensajes, flores, llamados. Mis padres viajaron desde Córdoba. Su hijo vino a conocer a su hermana. Fue raro. Fue hermoso. Fue mucho. Pero cuando volvimos a casa, con Alma en brazos, fue cuando la vida real empezó. Las noches sin dormir. Las dudas. Los llantos. Las discusiones por quién debía levantarse. El cansancio feroz. El cuerpo que ya no era el mismo. El deseo que tardó en volver. Y sin embargo, el amor seguía ahí. Callado, pero firme. Sebastián se convirtió en un padre increíble. Cambiaba pañales, preparaba mamaderas, la dormía en sus brazos cantándole bajito. Me miraba con admiración. Yo lo miraba con amor renovado. Una noche, mientras Alma dormía y nosotros cenábamos en silencio, levantó la copa de vino sin alcohol y dijo: «Por vos. Por lo que sos. Por lo que fuiste capaz de crear. Por nosotros», respondí. Nos besamos. Suave. Profundo. Verdadero. Y supe que sí.
que estábamos cansados, que la vida se había vuelto más difícil, pero también más hermosa, porque el amor, cuando es real, no se mide en palabras bonitas, sino en gestos cotidianos. Y ese hombre, mi ex jefe, mi compañero, mi amor, estaba ahí. En cada gesto, en cada mirada, en cada latido. A veces, cuando lo veo dormir con Alma en su pecho, me pregunto cómo fue que llegamos hasta aquí. Y la respuesta siempre es la misma. Una noche. Una noche en la que entendí que estaba enamorada de mi jefe. Y que ese amor era solo el principio. El primer año de Alma fue una mezcla de asombro, agotamiento, ternura y descubrimiento. Cada día traía un nuevo gesto, una nueva sonrisa, una nueva forma de mirar el mundo que nos hacía detenernos, observarla y entender cuánto cambiábamos junto con ella. Sebastián se convirtió en mi pilar. Siempre atento, siempre presente, con esa mezcla perfecta de firmeza y dulzura que lo hacía capaz de calmar a Alma con solo una palabra o de abrazarme en silencio cuando me sentía desbordada. Pero también, con el paso de los meses, empezamos a notar cómo nuestras propias identidades se diluían entre pañales, horarios de lactancia, reuniones postergadas y decisiones sobre vacunas, guarderías y pediatras. Nuestra vida se había llenado de amor, sí, pero también de rutina. Las noches románticas se volvieron escasas, nuestras conversaciones giraban en torno a la bebé y nuestras miradas estaban constantemente pendientes de un llanto, un bostezo, un movimiento. Yo, que siempre había sido independiente, sentía que empezaba a perderme un poco. Mis días transcurrían entre el rol de madre y algunas intervenciones puntuales en la plataforma digital, que ahora Sebastián manejaba casi por completo. A veces me preguntaba en qué momento había dejado de ser Julieta, la productora brillante, para convertirme solo en mamá de Alma. Una tarde, mientras revisaba un viejo proyecto que había comenzado años atrás, un guión para una serie documental sobre mujeres que reconstruyen su vida después de los 40, sentí un fuego antiguo despertar en mí. No era nostalgia, era hambre. Hambre de volver a crear, de volver a contar historias, de volver a sentirme dueña de mi voz. Cuando se lo conté a Sebastián, me escuchó en silencio. Extraño esa parte de mí, dije. Quiero volver a trabajar en algo que me encienda. Y deberías hacerlo, respondió con esa calma que a veces me irritaba. Si querés, yo me encargo más de Alma por las mañanas. Podés dedicarle horas a tu proyecto. Me sorprendió su reacción. No porque no esperara su apoyo, sino porque una parte de mí temía que se sintiera abandonado, desplazado. Pero no fue así. Él entendía, porque también lo vivía. Así que comencé. Me sumergí de a poco. Horas robadas al sueño, tardes de lluvia con la laptop sobre las piernas, audios a posibles entrevistadas, llamadas a editoras. Y algo dentro de mí volvió a florecer. Sebastián lo notó. Tenés los ojos encendidos otra vez, me dijo una noche. Así te miré la primera vez. Nos besamos. Y el deseo, que había estado dormido, volvió con una fuerza que nos sacudió. Hicimos el amor con lentitud. Con hambre. Con amor. Y entendí que el deseo no muere. Solo espera. Pero mientras mi mundo creativo se encendía, el de Sebastián parecía apagarse. Empezó a dormir menos, a comer mal, a mostrarse irritable con detalles que antes ignoraba. Al principio pensé que era el cansancio, la paternidad. Pero un día, lo encontré llorando en silencio en el estudio. Me acerqué sin decir nada. Lo abracé. No sé qué me pasa, dijo, con la voz ahogada. Me siento vacío. Como si todo lo que hicimos no alcanzara. Como si estuviera perdiéndome. No estás solo, respondí. Pero tal vez necesitas parar. Pedimos ayuda. Buscamos un terapeuta. Sebastián comenzó un proceso difícil, pero valiente. Revisó sus heridas, sus exigencias internas, sus mandatos. Yo lo acompañé, como él lo hizo conmigo. Y entre tanto dolor desenterrado, nuestro amor se volvió más fuerte. Porque aprendimos a mirarnos sin idealizarnos. A sostenernos con la verdad cruda. Una noche, en medio de una tormenta, sin electricidad y con Alma dormida entre nosotros, él me miró y dijo, quiero volver a empezar. No desde cero, sino desde lo que somos ahora. ¿Qué significa eso? Significa que quiero rehacer nuestro canal. Volver a contar historias. Pero no desde la perfección, sino desde la verdad. Desde las fallas. Desde lo humano. Me emocioné. Porque eso era exactamente lo que yo sentía. Y así nació un nuevo proyecto dentro del proyecto. Una serie documental llamada Después del amor, donde parejas contaban cómo se habían reconstruido tras crisis, pérdidas, renuncias, renacimientos. Lo producíamos juntos. Lo conducíamos juntos.
Y nos mostraba también a nosotros. Sin guiones. Sin máscaras. Solo nosotros. El primer capítulo fue sobre nuestra historia. Lo grabamos una noche, en casa, con una sola cámara, tomando vino y hablando como si estuviéramos solos. Hablamos de cómo nos conocimos, de los besos escondidos, de la renuncia, del embarazo, del cansancio, del miedo. Y al final, cuando el camarógrafo apagó todo, nos quedamos en silencio. Nos abrazamos. Y supimos que eso era amor. Amor real. Amor del que no se vende en revistas ni se muestra en películas con finales felices perfectos. Amor del que se pelea, se reconstruye, se elige. Cada día. Alma cumplió 1 año y lo celebramos con una fiesta pequeña. Familia, amigos, música suave, globos. Ella rió, caminó sus primeros pasos, nos llenó de besos babosos. Y en medio de ese festejo sencillo, Sebastián me tomó de la mano, me llevó a un rincón del jardín y se arrodilló. No te propongo un matrimonio, dijo. Te propongo un pacto. De amor, de libertad, de verdad. ¿Querés seguir siendo mi compañera de ruta? Lloré. Reí. Asentí. Lo besé. Y le dije, siempre. Porque una noche me di cuenta que estaba enamorada de mi jefe. Pero hoy, después de todo, sé que estoy enamorada del hombre que camina conmigo sin prometer cielos despejados, pero sí paraguas para todas las tormentas. Los meses siguientes a nuestra promesa fueron, quizás, los más estables que vivimos desde que nuestra historia había comenzado. Estables no por la ausencia de dificultades, sino porque, por primera vez, nos sentíamos completamente plantados sobre el mismo suelo, caminando en la misma dirección, sabiendo que ya no había que esconderse, ni correr, ni justificar. Nuestra serie documental Después del amor comenzó a crecer en audiencia. Cada nuevo episodio generaba repercusión, comentarios, debates. Las parejas que entrevistábamos compartían historias crudas, bellas, trágicas, esperanzadoras. Y nosotros, desde detrás y delante de cámara, también nos íbamos reconstruyendo. Fue una experiencia profundamente sanadora, pero también transformadora, porque al sumergirnos en la intimidad de otros vínculos, empezamos a repensar el nuestro, a cuestionarlo, a mirarlo con otros ojos. Y ahí surgieron nuevas preguntas. ¿Quiénes éramos ahora, además de padres, pareja, socios? ¿Qué espacio tenía cada uno para sí? ¿Qué deseábamos más allá del amor mutuo? Una noche, después de grabar un episodio especialmente doloroso, una mujer que había perdido a su esposo por suicidio, me encerré en el baño y lloré. No entendía bien por qué. Me sentía triste, vacía, sola. Sebastián golpeó la puerta, preocupado. ¿Estás bien? Sí, mentí. Pero no estaba bien. Había algo que me rondaba desde hacía tiempo y que no quería ver. Estaba cansada. No del amor. Ni de Alma. Ni de nuestro trabajo. Estaba cansada de mí. De mi imagen. De no reconocerme en el espejo. De sentir que era una versión diluida de aquella mujer que alguna vez soñó con cambiar el mundo desde la televisión. Empecé a hablar de eso en terapia. Sebastián también. Y juntos, sin dejar de amarnos, entendimos que necesitábamos aire. No un corte. No una ruptura. Un respiro. Algo que nos permitiera volver a encontrarnos con nosotros mismos para poder reencontrarnos con el otro desde un lugar más pleno. Entonces decidimos lo impensado, separarnos temporalmente. Él se mudó a un departamento pequeño, cerca del parque. Yo me quedé con Alma. Nos dividimos los días, las responsabilidades, los espacios. Fue duro. Al principio, el silencio me dolía. La ausencia de su cuerpo en la cama, su risa en la cocina, sus libros desordenados por toda la casa. Me sentía partida. Pero también, poco a poco, empecé a sentir algo más, espacio. Para mí. Para leer, para escribir, para pensar sin interrumpirme, para estar conmigo. Y entendí que eso no era falta de amor. Era amor hacia mí. Sebastián, por su parte, también floreció en lo suyo. Volvió a tocar el piano, algo que había dejado años atrás. Comenzó un curso de filosofía oriental. Retomó contacto con viejos amigos. Nos seguíamos viendo. Hablábamos por teléfono todos los días. Compartíamos a Alma con naturalidad. Y cuando nos veíamos los tres, la alegría era tan luminosa que, por momentos, parecía que nada había cambiado. Pero había cambiado. Porque ahora nos elegíamos desde un lugar más libre, más sano, más consciente. Una noche, después de dejar a Alma dormida, Sebastián me escribió un mensaje. ¿Podemos vernos solos esta semana? Dudé, pero le respondí que sí. Quedamos en encontrarnos en el café donde,
Años atrás, habíamos tenido una de nuestras primeras charlas reales. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Había pedido 2 cafés. Me sonrió al verme. «Estás hermosa», dijo. Y me sonrojé como una adolescente. Hablamos durante horas. Nos pusimos al día. Nos reímos. Compartimos pensamientos. Y luego, en un silencio cálido, me tomó la mano. «Quiero volver», dijo. «A casa. A vos. Si vos también querés». Lo miré. Y me di cuenta de que sí. Que lo extrañaba. Que lo amaba. Que lo elegía. Pero también supe que no volveríamos a ser los mismos. Que seríamos mejores. Más enteros. Más valientes. Más reales. «Sí», respondí. «Volvamos. Pero con todo lo que aprendimos. Volvamos a amar sin dejarnos de lado». Nos abrazamos. Lloramos. Y esa noche, después de tanto tiempo, dormimos juntos otra vez. Sin miedo. Sin culpa. Sin presión. Solo amor. Al día siguiente, Sebastián volvió a casa con una mochila, 2 libros y una planta que nombró como símbolo de su regreso. Alma corrió a abrazarlo. Y fue como si el universo nos diera una segunda oportunidad. Pero más que eso, una oportunidad verdadera. Porque ahora sabíamos que el amor no se trata solo de estar, sino de cómo se está. En los días que siguieron, reorganizamos todo. Repartimos mejor los tiempos. Creamos un día solo para nosotros. Empezamos a escribir un nuevo proyecto, más literario, más personal. Y yo, por fin, retomé mi serie documental original, esa sobre mujeres que reconstruyen sus vidas después de los 40. Porque entendí que yo también era una de ellas. Una mujer que, una noche, se dio cuenta de que estaba enamorada de su jefe. Que lo arriesgó todo. Que vivió, sufrió, creció. Que se perdió y se encontró. Y que, ahora, vivía un amor que no era perfecto, pero sí profundamente humano. Y eso era más que suficiente. Durante los meses siguientes, nuestra nueva rutina se consolidó como una danza perfectamente imperfecta, llena de pequeños gestos que tejían el día a día con una naturalidad que a veces dolía de tan hermosa. Sebastián y yo habíamos vuelto a convivir con una conciencia nueva, con una madurez que solo se adquiere después de haber estado al borde del quiebre y haber elegido no saltar. Alma crecía con una luz en los ojos que parecía absorber todo el amor que la rodeaba. Era curiosa, divertida, intensa. Nos desafiaba cada día con su capacidad infinita de asombro. Y nosotros, de algún modo, también renacíamos a través de ella. Nuestra serie documental había llegado a su 3ª temporada, y cada episodio era más profundo, más honesto, más conmovedor. Empezamos a recibir invitaciones para participar en festivales internacionales, universidades, conferencias. Nuestra historia, tan íntima, tan marcada por la contradicción entre lo profesional y lo personal, se había transformado en una bandera para muchos. Pero ese reconocimiento trajo también un nuevo dilema. Una universidad en Barcelona nos ofreció una residencia artística de 6 meses para desarrollar un proyecto audiovisual sobre nuevas formas de amar en la era digital. Nos ofrecían alojamiento, recursos, libertad creativa. Pero solo podíamos ir uno de los dos. Yo me quedé paralizada. Era una oportunidad increíble. ¿Pero quién la tomaría? ¿Y quién se quedaría con Alma? Una noche, en la cocina, con una copa de vino en la mano y la otra acariciando mi espalda, Sebastián me dijo, «Tenés que ir vos». «No», repliqué. «Puede ir cualquiera de los dos». «Sí, pero vos lo deseas más. Lo vi en tus ojos cuando leíste el mail. Y quiero que vayas. No por mí. Por vos. Porque te lo mereces». Lloré. Porque una parte de mí lo deseaba profundamente. Pero otra temía alejarse. Temía perder lo que habíamos construido. «No quiero estar lejos de ustedes. Solo será un tiempo. Vamos a estar bien. ¿Y Alma? Va a estar conmigo. Y con vos por videollamada. Le vas a contar cuentos desde la pantalla y vas a llorar cada vez que diga mamá mirando el celular. Pero va a valer la pena. Y cuando vuelvas, nos vas a abrazar como nunca». Dudé. Luché. Pero al final, acepté. Porque el amor también es eso. Confiar en que la distancia no rompe, sino que fortalece. 3 meses después, volé a Barcelona. El primer día fue un caos de emociones. El segundo, un huracán de extrañamiento. Pero al tercero, empecé a respirar. La ciudad me recibió con luz, con arte, con una energía que me reconectó con una parte de mí que había dormido demasiado tiempo. Cada día hablaba con Sebastián y Alma por videollamada. Me mostraban sus desayunos, sus paseos, sus juegos. A veces lloraba al cortar. Otras veces reía.
pero siempre sentía que estábamos unidos. Comencé a trabajar en el proyecto con un equipo diverso y vibrante. Exploramos formas de vincularnos, de amar, de comunicarnos. Y, sin esperarlo, empecé a hablar de nosotros. De nuestra historia. De cómo había empezado todo en una redacción agitada, entre cámaras y transmisiones en vivo. De cómo un beso furtivo lo había cambiado todo. Mis colegas querían más. Y así, lo que empezó como una exploración general, se convirtió en un relato íntimo. Grabé mi voz contando nuestra historia. Incluí fragmentos de nuestras entrevistas. Incorporé videos de Sebastián cantándole a Alma, de nosotros bailando en la cocina, de silencios cargados de sentido. El proyecto se llamó Después de nosotros. Y se convirtió en un homenaje al amor real. Cuando lo presenté en la universidad, recibí una ovación. Algunos lloraban. Otros me abrazaban. Fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Esa noche, llamé a Sebastián con la voz temblorosa. «Lo lograste», dijo él. «Sabía que lo ibas a hacer. ¿Estás orgulloso de mí?» «Mucho. Más de lo que puedo decirte. Pero también te extraño tanto que me duele». «Yo también. Volvé pronto. Ya falta menos». Y faltaba. Al mes siguiente, volví. El avión aterrizó una mañana nublada. El aeropuerto olía a hogar. Cuando pasé la puerta de arribos, lo vi. Estaba ahí, con Alma en brazos, ambos con cartelitos hechos a mano que decían «Bienvenida, mamá, y te extrañamos». Corrí. Lloré. Reí. Nos abrazamos los tres. Fue un instante eterno. Esa noche, ya en casa, después de acostar a Alma, Sebastián me miró con esa expresión que siempre me había desarmado. «No me alcanzan las palabras para decirte lo que te amo». «Entonces no digas nada», susurré. Nos besamos. Lento. Hondo. Y esa noche, hicimos el amor como si el mundo terminara al amanecer. No había apuro. No había miedo. Solo piel, latidos y verdad. Y en medio de esa intimidad reencontrada, entendí algo. Que el amor no es una línea recta. Es un camino lleno de curvas, de pausas, de idas y vueltas. Pero si hay respeto, si hay elección, si hay cuidado, siempre se vuelve. Siempre se reencuentra. Siempre se renace. Y yo, una noche cualquiera, me di cuenta de que estaba enamorada de mi jefe. Pero ahora, muchos años después, sé que lo que viví no fue un enamoramiento. Fue el inicio de una vida. El año en que cumplimos 5 años juntos fue también el año en que decidimos detenernos. No para frenar el amor, sino para celebrarlo. Para mirar atrás y comprender, con una gratitud que desbordaba, todo lo que habíamos vivido. El inicio en una redacción caótica, el beso que cambió nuestras coordenadas, la renuncia, los juicios, la hija, la empresa, las pausas, los retornos, la expansión. Sebastián y yo ya no éramos los mismos. Y sin embargo, nos seguíamos eligiendo como el primer día. O mejor dicho, como ningún primer día puede igualar. Porque ahora el amor tenía cuerpo, historia, memoria. Habíamos sobrevivido a versiones de nosotros que hoy nos costaba reconocer. Y estábamos listos para dar un paso más. No uno convencional. No por contrato. Sino un paso simbólico. Un cierre y un comienzo. Una ceremonia íntima. Un ritual propio. Así que organizamos una celebración en una casa antigua de campo, rodeada de árboles, con una galería de madera y un atardecer perfecto como telón de fondo. Invitamos solo a las personas que realmente nos habían acompañado. Familia, amigos cercanos, colegas que se habían vuelto hermanos. Alma llevó las alianzas en una cajita de madera decorada con dibujos que ella misma había hecho. Tenía 5 años, una sonrisa traviesa y una ternura que desarmaba hasta al más rígido. Estaba feliz. Nosotros también. Nos escribimos votos. Los mantuvimos en secreto hasta el último momento. Y cuando llegó la hora, nos tomamos de las manos frente a todos, sin estridencias, sin ostentación. Solo verdad. Sebastián fue el primero en hablar. Julieta, dijo, con la voz quebrada, te amé desde que vi cómo peleabas por tus ideas en una sala de edición. Te admiré mucho antes de desearte. Y cuando finalmente me permití sentir, fue como si el mundo adquiriera otra textura. Desde entonces, cada día contigo ha sido una elección, una aventura, un aprendizaje. Me hiciste mejor. Más honesto. Más presente. Te prometo seguir siendo hogar, seguir escuchando incluso cuando no tengas fuerzas para hablar, seguir creciendo con vos. Porque aunque un día fuiste mi jefa en la vida, hoy sos mi compañera de alma. Todos aplaudieron. Lloraron. Yo también. Tomé aire y hablé.
Sebastián, jamás imaginé que iba a enamorarme de vos. Todo en mi cabeza me decía que no, que era una locura, que el deseo era una trampa. Pero vos fuiste más fuerte que mi miedo. Me miraste como nadie. Me viste cuando yo misma me había olvidado cómo hacerlo. Estuviste cuando temblaba. Me sostuviste cuando me quebré. Me diste alma. Me diste una casa. Me diste una voz. Y por todo eso, te elijo cada día. Porque no quiero una historia perfecta. Quiero la nuestra. Imperfecta, pero llena de amor real. Nos abrazamos. Nos besamos. Y la vida, por un instante, pareció detenerse. Esa noche, en la fiesta, bailamos bajo luces cálidas, rodeados de risas, con música suave y el perfume de los jazmines en el aire. Alma se quedó dormida en el regazo de mi madre, y nosotros escapamos al jardín. ¿Recordás la primera vez que me besaste? Pregunté. ¿Cómo olvidarlo? Estabas furiosa. Y hermosa. Pensé que todo se iba a arruinar. Y sin embargo, todo comenzó. Nos besamos. Con la tranquilidad de quien sabe que ya no necesita correr. Que ha llegado. Que está en casa. Los años que siguieron estuvieron llenos de momentos. Algunos simples. Desayunos en silencio, caminatas de la mano, tardes de lluvia viendo películas. Otros intensos. Nuevos proyectos, decisiones familiares, viajes, enfermedades pasajeras, reconciliaciones. Pero en todos, en absolutamente todos, había un hilo invisible que nos sostenía. Amor. Un amor tejido a fuego lento. Un amor que había crecido sin pedir permiso. Que había sido cuestionado, juzgado, puesto a prueba. Pero que había resistido. Que había aprendido. Que había florecido. Alma creció rodeada de palabras, de arte, de libertad. A veces nos escuchaba discutir y luego nos veía abrazarnos. Sabía que amar también era atravesar el conflicto. Que no siempre era bonito. Pero sí valía la pena. Una tarde, mientras pintábamos juntas en el jardín, me preguntó, ¿cómo supiste que estabas enamorada de papá? Me quedé en silencio. La miré. Y le respondí con una sonrisa suave. Una noche me di cuenta. Y desde entonces, nunca dejé de estarlo. Porque hay amores que llegan sin aviso. Que comienzan con un roce, una mirada, una pelea. Y se transforman en vida. En todo. En siempre.